Hola chicos, ¿cómo les va? Esta es una nueva entrega de Top 11 y en esta oportunidad les voy a hablar sobre consejos para poder ganarle a un equipo que tenga más de 10% de calidad, 10, 15, 20, lo que nos podemos llegar a encontrar, ¿no? Generalmente cuando hay mucha diferencia es más complicado jugarle de igual a igual al equipo rival, ¿no? Debido a que nos supera en calidad. Y bueno, generalmente la estrategia que yo voy a idear para jugarle a estos equipos va a depender bastante del tipo de jugadores que tengo, ¿no? Obviamente. Pero bueno, el patrón que suelo utilizar en todos mis enfrentamientos es primero controlar el centro de la cancha, ¿no? Para poder lograr la posesión del partido, ¿no? Lo que incluye poner muchos jugadores en el medio. Como vemos acá en pantalla, yo coloqué 3 MC, ¿no? Lo cual me da mucho juego en el medio. Yo recomiendo utilizar esta formación, digamos, o en su defecto 2 MC y un DMC, poniéndolo un poco más atrás, ¿no? Después, otro consejo es utilizar un MR y un ML por los costados, o si no los tenemos, utilizar un AML y un AMR lo más atrasado posible. Como verán, yo aquí los tengo bastante atrasados. Y bueno, jugar con 4 defensores de calidad, los cuales le vamos a poner a la mayoría flecha para atrás, ¿no? En este caso voy a sacar este AMC que tengo para colocar un nuevo defensor. Acá tengo uno. Muy bien. Para mí esta es la formación ideal. Igual obviamente va a depender siempre de la formación del rival. Así que, bueno, ahora vamos a hablar de tácticas. Lo que mayor beneficio me trajo siempre fue jugar con una mentalidad defensiva, ¿no? Después el tipo de ataque va a depender, digamos, de la calidad de jugadores que tengamos. Yo generalmente juego con ataque por bandas porque tengo jugadores muy efectivos por los costados, ¿no? Que marcan muchos goles y muchas asistencias. Ahora, si tenés, ponele un MC que asiste mucho y es goleador, o un gran delantero, podés jugar por el medio. Digamos que esto es relativo a tu equipo. El tipo de pases va a depender de dos cosas. Si jugás al contraataque, cosa que yo recomiendo, podés utilizar pases cortos para mantener la posesión, o si estás buscando el gol, que lo necesitas sí o sí, recomiendo utilizar pases largos. Porque utilizando pases largos como que vas a facilitar un poco el contraataque. Y bueno, el contraataque yo también lo recomiendo porque generalmente si vamos a jugar contra un equipo de mucha calidad, este tipo de juego lo que hace es que tengamos menos ocasiones de gol, pero que sean más concretas, ¿no? Más firmes. Y generalmente vamos a buscar el 1-0, ¿no? La renta mínima que nos permita ganar o pasar de fase. En cuanto a las actividades de defensa, yo recomiendo utilizar presión alta porque digamos que ayuda a mantener la posesión mucho, pero aparte digamos es una forma de generar más entradas del balón, lo cual es bastante importante. Pero bueno, esto puede llegar a acarrear cometer muchas faltas. Sin embargo, yo lo considero vital para ganar. El tipo de entradas siempre normales. Si jugamos con entradas duras, podemos llegar a cometer muchos tiros libres o incluso penales. Y si el rival tiene un gran pateador de tiros libres, es muy malo, ¿no? Para nosotros. Así que considero que jugar con un tipo de entrada normal es lo mejor, lo más recomendable.
Y en cuanto a el tipo de marcajes, yo considero que también es relativo. Siempre utilizo el zonal. El individual lo vamos a usar si tenemos si tenemos defensas muy buenos, ¿no? Y tenemos que, por ejemplo, vamos a la formación y apretamos el tercer cuadradito del sector derecho que nos permite ver la formación rival. Vamos a tener que colocar los jugadores en la misma zona que los delanteros rivales para jugarles mano a mano. Yo considero que es muy complicado esto y es mejor poner muchos jugadores en defensa y marcar en zona. Y bueno, por último, tenemos forzar fuera de juegos. Esta opción de juego yo considero que es mejor ponerle que no cuando vamos a jugar de forma defensiva, porque es un arma de doble filo. Generalmente cuando juego ofensivo, rinde más, ¿no? Pero bueno, como les digo, esta es una opinión propia de experiencia personal en cuáles fueron las tácticas y estrategias que más rendimiento me dieron. Les voy a mostrar el último partido de Champions, el anteúltimo que he tenido. Yo jugué contra un equipo que era bastante más Viri, era bastante más superior que el mío. Como vemos, yo tengo 100 y él tenía 107. El primer partido no lo jugué como les dije, sino que me olvidé de cambiar la táctica, sino que jugué con 3 defensores, 2 MC y bueno, muy ofensiva fue mi táctica. Y la verdad que tuve bastante suerte. Igual jugué de local, tengo que... Vean los datos, la posesión me ganó por mucho, tuvo más tiros a puerta y yo tuve más efectividad. Y bueno, empatamos 2-2. En la vuelta empleé la táctica que nosotros, que le estoy explicando a ustedes, y digamos que me la jugué, porque jugaba de visitante. También tuve menor posesión, menor cantidad de tiros, pero mayor efectividad. Y gané con un gol en el minuto 84. Lo cual era bastante complicada la llave, pero me dio resultados. Digamos, me arriesgué a jugar muy defensivo, bastante conservador. Ya verán la táctica. Con 4 defensores, 3 mediocampistas y los laterales y el delantero. Pero me rindió frutos. Lo que yo recomiendo también es, si ves que estás empatando y necesitas ganar sí o sí, les recomiendo que ahí sí se jueguen más a una mentalidad normal o ofensiva, porque bueno, ya no tienen nada que perder si están quedando afuera. Pero bueno, estas son los consejos que les puedo llegar a dar. Bueno, en el próximo video, que va a ser la parte 2, les voy a mostrar las hazañas que logré utilizando este tipo de estrategia. Así que bueno, chicos, espero que les sirva y bueno, nos vemos en el próximo video.